Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver la integración por sustitución. Si este video te resulta de utilidad, yo te invito a que me regales un like y que te suscribas al canal. Comencemos. La palabra sustitución la entendemos como llevar a cabo un cambio, transformar o modificar algo de tal manera que ese algo, que en matemáticas viene siendo una expresión, se convierta en otra expresión mucho más sencilla y mucho más fácil de trabajar. Veamos algunos ejemplos de la sustitución. Vamos a suponer que tenemos la siguiente integral. Una integral que se compone de un paréntesis y este paréntesis tiene un exponente. Junto a él aparece una cantidad más. Podemos ver a simple vista que la integral parece una expresión complicada de efectuar. Pues bien, esta expresión, esta integral, la podemos cambiar, la podemos reemplazar o la podemos sustituir por otra expresión más sencilla, más pequeña y más fácil de trabajar, como la que tenemos al final. Si comparamos ambas expresiones, pues es muy claro ver que la primera expresión es mucho más complicada y la segunda expresión, al ser más sencilla, al ser más fácil, pues resulta menos laboriosa. A este cambio de transformar una expresión complicada en una expresión pues mucho más sencilla, es a lo que le llamamos la sustitución. Veamos una función más. Tenemos la siguiente integral, 15x al cuadrado, enseguida un paréntesis, 5x al cubo más 2 elevado al cubo. Al final tenemos la de x. De igual manera que en el ejemplo anterior, toda esta integral aparenta ser una integral muy complicada. Para poder pues hacer más fácil este trabajo, la podemos sustituir, la podemos reemplazar por una integral mucho más pequeña y al mismo tiempo mucho más fácil de resolver, como la que tenemos al final. De igual manera que en el ejemplo anterior, si comparamos ambas expresiones, podemos ver con gran claridad que la última expresión resulta más conveniente de trabajar, porque es más pequeña, porque es más sencilla, y esto pues nos va a ahorrar mucho trabajo. Bien, un ejemplo más. Tenemos la siguiente función y esta viene anotado como un cociente o como una división y al final el de x. Pues bien, esta expresión de división o de cociente también la podemos sustituir, la podemos modificar por otra expresión más sencilla, la cual pues nos va a permitir realizar la integración de una manera más rápida y ahorrándonos mucho tiempo. Pues bien, esto es lo que conocemos como el método de sustitución. Para comprender mejor cómo llevar a cabo esta transformación, cómo encontrar el resultado de una integral, veamos los siguientes ejemplos.
Ejemplo número 1. Realiza la siguiente integral por el método de sustitución. La integral a resolver es la siguiente. Integral de 2x que multiplica a x al cuadrado menos 5 elevada a la quinta, multiplicado por dx. Es bien importante saber o distinguir en qué momento una integral se puede resolver por el método de sustitución. Y para ello debemos de observar lo siguiente. Cuando tenemos una integral y esta integral se compone de un paréntesis y este paréntesis tiene un exponente, el exponente puede ser cualquier número, y aparte de tener el paréntesis con el exponente, hay algo más, una cantidad más que acompaña al dx, pues podemos saber que existe la posibilidad de resolver esa integral aplicando una sustitución. Pero para poder estar seguros, debemos de llevar a cabo una comprobación. Veamos entonces qué hacer para llegar al resultado deseado. Lo primero que vamos a hacer es tomar la expresión 2x y moverla al lado derecho, escribiendo el 2x junto al de x. Realizando este movimiento, la integral toma la siguiente forma. Integral de x al cuadrado menos 5 elevado a la quinta por 2x de x. Como es muy claro apreciar, solamente hemos movido esta expresión y la hemos pasado al final junto con el dx. Esto se realiza para poder apreciar mejor la integral. Bien, vamos entonces a aplicar el método de sustitución. Generalmente, lo que se encuentra dentro del paréntesis le llamamos u. Por lo tanto, en este ejemplo, u pues viene siendo x al cuadrado menos 5. Enseguida, u se debe de derivar. Por lo tanto, anotamos derivada de u. Ahora bien, vamos a recordar cómo derivar x al cuadrado menos 5. El primer término es una letra acompañada de un exponente. Para derivar x al cuadrado, simplemente tomamos el exponente, que en este caso es el número 2, y lo bajamos enfrente de la letra x. Como lo podemos ver aquí, el exponente 2 lo hemos pasado y lo hemos escrito enfrente de la x. Al mismo tiempo, el exponente de la letra, que es 2, siempre se le debe de restar 1. Por lo tanto, si al exponente 2 se le quita 1, pues nos va a quedar aquí exponente 1. Hay que recordar que el exponente 1 generalmente no se escribe. Por lo que si la letra no tiene ningún exponente anotado a un lado de ella, se entiende que el exponente es 1. A continuación tenemos un signo negativo, lo anotamos y ahora vamos a derivar el número 5. Hay que recordar que cualquier número positivo o negativo y que este número no tenga una letra acompañándolo, pues a este número se le llama una constante. Y cuando integramos una constante, cuando derivamos una constante, la constante se convierte en 0. Por esa razón, al derivar 5,
pues se ha convertido en 0. Ahora bien, como el 0 no tiene ningún valor, pues sobra escribirlo aquí. Por lo tanto, solamente se va a quedar 2x junto con el dx, como lo tenemos al final. Bien, en este caso, pues vemos que u representa x al cuadrado menos 5 y du, que viene siendo la derivada de u, es igual a 2x dx. Por lo tanto, regresando a la integral, pues vamos a reemplazar, vamos a sustituir, de tal manera que x al cuadrado menos 5 representa u. Por lo tanto, pues vamos a quitar lo que se encuentra dentro del paréntesis y lo vamos a cambiar simplemente por la letra u. Al mismo tiempo, podemos ver que 2x dx, que lo tenemos aquí, pues representa simplemente derivada de u. Por lo tanto, 2x dx lo vamos a cambiar por du o derivada de u. Realizando entonces esta sustitución, ahora la integral toma la siguiente forma. Integral de u con exponente 5. Hay que recordar que quitamos x al cuadrado menos 5 y lo cambiamos simplemente por u. Como todo esto tiene exponente 5, pues resulta que u sigue quedando con exponente 5. Al mismo tiempo, 2x dx la hemos pues sustituido por derivada de u. Y de esta manera obtenemos una integral más pequeña y más fácil de integrar que la expresión o que la integral que teníamos en un principio. Bien. Ahora, ¿cómo llevamos a cabo la integración? Para ello, aplicamos la siguiente fórmula. Veamos. Esta es una fórmula de la integración, en donde nos dice que una variable puede ser cualquier letra, se encuentra elevada a un exponente. La letra n representa el exponente y el exponente puede ser cualquier número. Esto multiplicada por la derivada de la variable. Pues bien, comparando la fórmula con la integral que vamos a resolver, la variable, en este caso, viene siendo la letra u y n viene siendo el exponente 5. Al mismo tiempo, la derivada de la variable, pues viene siendo derivada de u. La fórmula nos dice que para poder encontrar la integral, debemos de anotar la variable y el exponente que tiene la variable se le debe de sumar 1. Esta operación n más 1 también se repite por la parte inferior debajo de la variable. Al final, como ya sabemos, todas las integrales se le debe de añadir la constante. Pues bien, vamos entonces a aplicar esta regla en esta integral. De esta manera anotamos u, que viene siendo la variable, y al exponente que tiene la variable, que en este caso es el número 5, a ese exponente se le suma 1, quedando entonces 5 más 1. Esta operación que se llevó a cabo en el exponente también se repite por la parte inferior, 5 más 1. Al final se le debe de sumar la constante. Bien, en el siguiente paso simplemente vamos a reducir las cantidades del exponente y las cantidades que quedaron en la parte inferior. De esta manera tenemos u y como exponente 6, producto de haber sumado 5 más 1.
En la parte inferior nos queda 6, también producto de haber sumado 5 más 1. Al final se le agrega la constante. Bien, como en un principio empezamos con x, ahora debemos de terminar también con x. Por lo tanto, ahora reemplazamos su por lo que representa. Recordemos que u representa x al cuadrado menos 5. Por lo tanto, vamos a sustituir u por x al cuadrado menos 5. De esta manera, el resultado final nos va a quedar x al cuadrado menos 5 con exponente 6, tal y como está indicado en el paso anterior, y todo esto dividido entre 6. Al final se le debe de agregar la constante. Pues bien, con esto obtenemos el resultado final de la integral con la que comenzamos. El resultado final viene siendo x al cuadrado menos 5 elevado a la 6 sobre 6 más la constante. Bien, veamos un ejemplo más para ir comprendiendo cómo llevar a cabo esta sustitución. Ejemplo número 2. Realizar la siguiente integración por el método de sustitución. La integral viene siendo la siguiente. Integral de 6x al cuadrado por 2x al cubo menos 8 elevado a la cuarta de x. Bien, lo primero que hacemos es tomar la primera expresión, 6x al cuadrado, y pasarlo al lado derecho, escribiéndolo a un lado del de x. Realizando este movimiento, la integral toma la siguiente forma. Integral de 2x al cubo menos 8 con exponente 4 por 6x al cuadrado de x. Una vez que realizamos pues este movimiento, ahora pues vamos a definir cuál viene siendo el valor de u. Y generalmente cuando tenemos una integral con un paréntesis y un exponente, lo que se encuentra en el paréntesis le vamos a llamar u. Por lo tanto, u pues viene siendo 2x al cubo menos 8. Una vez que ya tenemos indicado lo que representa u, ahora vamos a derivar u. Por lo tanto, anotamos derivada de u. Y en este caso, pues vamos a derivar 2x al cubo menos 8. Bien, recordemos cómo derivar esta expresión. El primer término se compone de un número, de una letra, y la letra tiene un exponente. Para poder derivar 2x al cubo, realizamos lo siguiente. El exponente se multiplica por el número, es decir, 3 se multiplica por 2, 3 por 2, 6, enseguida se escribe la letra y al exponente 3 o al exponente que sea, se le debe de restar siempre 1. Por lo tanto, si a 3 se le quita 1, pues nos va a quedar exponente 2. Enseguida vamos a derivar el número 8. Recordemos que cualquier número positivo o negativo, se le llama constante. Y que esta constante, que viene siendo un número, no tiene ninguna letra acompañándolo. Por lo tanto, en este ejemplo, el número 8 es una constante. Y recordemos que al derivar una constante, esta constante se convierte en 0. Por esa razón, el número 8
se convirtió en 0 al momento de ser derivado. Como el 0 no representa ningún valor, pues esta cantidad sobra. Por lo tanto, pues simplemente nos quedamos con 2x al cuadrado multiplicado por dx. ¿Cómo lo tenemos al final? 2x al cuadrado por dx, que viene siendo la diferencial. Bien, una vez que hemos llevado a cabo la derivación de u, ahora vamos a sustituir. De esta manera, lo que se tiene dentro del paréntesis, 2x al cubo menos 8, pues viene representando a u. De esta manera vamos a quitar 2x al cubo menos 8 y en su lugar se va a escribir simplemente la u. Al mismo tiempo, 6x al cuadrado de x viene siendo esta misma expresión, la cual representa du. Por lo tanto, 6x al cuadrado de x se va a sustituir por derivada de u. Realizando estos cambios, la integral toma la siguiente forma. U, recordemos que u se cambió por 2x al cubo menos 8. U queda con exponente 4, tal y como lo indica el paréntesis. A continuación, enseguida debemos escribir du, ya que du sustituyó a 6x al cuadrado de x. Por lo tanto, la integral ahora nos queda una expresión mucho más fácil o más sencilla de trabajar. Si comparamos esta integral con la primera integral, podemos ver una gran diferencia y por lo tanto la última integral la podemos resolver de una manera más fácil. Para poder resolver esta integral, recordemos que contamos con una fórmula. La fórmula nos dice que para integrar una variable es cualquier letra, y esta variable tiene un exponente, el exponente puede ser cualquier número, y que esto se encuentra multiplicada por la derivada de la variable, esto será igual a la variable y al exponente que tiene la variable se le aumenta 1. La operación que se realiza en el exponente también se vuelve a realizar por la parte inferior y al final se le agrega la constante. Bien, entonces en este caso la variable viene siendo la letra u y la n viene siendo el exponente 4, mientras que la derivada de la variable viene siendo la derivada de u. Por lo tanto, aplicando esta fórmula en esta integral, nos queda lo siguiente. U, que viene siendo la variable, se mantiene y al exponente, que viene siendo 4, se le aumenta 1, quedando entonces 4 más 1. Esta operación se vuelve a escribir por la parte inferior y al final se le debe de agregar la constante. Bien, en el siguiente paso simplemente vamos a reducir 4 más 1 sumando y de esta manera 4 más 1 nos da exponente 5. Por la parte inferior realizamos lo mismo. Vamos a reducir 4 más 1, lo cual nos da 5. Al final, pues simplemente se le agrega la constante. Nos quedó u elevado a la quinta sobre 5 más la constante. Como al principio comenzamos la integral con x, ahora para terminar debemos de regresar a x. Por lo tanto, ahora tomamos lo que representa u. Recordemos que lo que representa u pues es 2x al cubo menos 8. Por lo tanto, volvemos a realizar el cambio y ahora u lo vamos a cambiar por 2x al cubo menos 8 elevado a la quinta.
De esta manera tenemos 2x menos 8 elevado a la quinta y en la parte inferior se mantiene el 5 y al final se le agrega la constante. Pues bien, esto último pues viene siendo el resultado de la integral de la función con la que iniciamos. De esta manera obtenemos el resultado buscado. Bien, veamos el siguiente ejemplo, donde vamos a manejar pues lo que viene siendo un cociente o una división. Veamos. Ejemplo número 3. Realiza la siguiente integración por el método de sustitución. La integral viene expresada de la siguiente manera. Integral de 2x sobre x al cuadrado más 2 multiplicado por dx. Generalmente, cuando la integral es en división o es en cociente, generalmente a lo de abajo, a la expresión que tenemos en la parte inferior, es a lo que le llamamos u. Por lo tanto, en este caso u, pues viene siendo x al cuadrado más 2. Ahora bien, este de x, como se encuentra multiplicando a la fracción, este de x simplemente multiplica al numerador, es decir, solamente multiplica al 2x. Por lo tanto, el numerador nos queda 2x por dx sobre x al cuadrado más 2. Pues bien, regresando. Generalmente en este tipo de integrales donde tenemos una división o un cociente, lo que se encuentra por la parte de abajo es a lo que le llamamos u. Por lo tanto, u pues viene representando a x al cuadrado más 2. Una vez que ya hemos pues definido, que hemos visto qué es lo que representa u, ahora vamos a derivar u. Y para ello pues debemos de derivar x al cuadrado más 2. Bien, una vez más, recordemos cómo derivar. Primero tenemos una literal con un exponente. Para poder derivar esta expresión, simplemente tomamos el exponente y lo bajamos enfrente de la literal. De esta manera nos queda 2x. El exponente que tiene la letra, siempre que se deriva, se le resta 1. Por lo tanto, 2 menos 1, pues nos va a quedar exponente 1. Es importante volver a recordar que cuando la literal tiene exponente 1, pues generalmente ese exponente no se escribe. Por lo tanto, si la letra no muestra aquí ningún exponente, se entiende que el exponente es 1. Enseguida, el segundo término viene siendo un número que no tiene letra. Recordemos que los números que no tienen letra se les llama constante. Y una constante puede ser cualquier número, positivo o negativo. Pues bien, cuando esa constante se integra, esa constante se convierte en 0. Por esa razón, el número 2, al derivarse, se ha convertido en 0. Y por lo tanto, como 0 carece de valor, pues no lo consideramos ya y solamente nos quedamos con 2x por dx. ¿Cómo lo tenemos al final? 2x por dx. Pues bien, una vez que ya sabemos qué es lo que representa u y que también conocemos la derivada de u, pues ahora vamos a convertir esta expresión o esta integral a una integral mucho más sencilla, mucho más pequeña y más fácil de trabajar. De esta manera, pues nos damos cuenta que x al cuadrado menos 2 pues viene representando a u. Por lo tanto, x al cuadrado más 2 lo vamos a cambiar simplemente por la letra u. Por otra parte,
lo que tenemos en la parte superior, 2x por dx, que viene siendo esta misma expresión, representa derivada de u. Por lo que la integral 2x dx lo vamos a cambiar por derivada de u. De esta manera la integral toma la siguiente forma. Integral de derivada de u sobre integral de u. Existe una regla en la integración en la cual cuando se tiene arriba la derivada y abajo la variable, la regla nos dice que el resultado será igual al logaritmo natural de la variable de abajo, es decir, de la variable u más la constante. Por lo tanto, volviendo a sustituir u por lo que representa, finalmente nos queda logaritmo natural de x al cuadrado más 2, ya que hemos vuelto a reemplazar u por x al cuadrado más 2 y al final se le aumenta la constante. De esta manera, el resultado de esta integral que tomamos en un principio, pues quedó como logaritmo natural de x al cuadrado más 2 más la constante. Bien, generalmente cuando tenemos este tipo de integrales donde tenemos una división o un cociente, siempre el resultado va a ser el logaritmo natural de lo que tenemos en la parte inferior y al final se le debe de agregar la constante. Bien, veamos un ejemplo más. Ejemplo número 4. Realizar la siguiente integral por el método de sustitución. La integral es la siguiente. Integral de 5x a la cuarta más 1 sobre x quinta más x multiplicado por dx. En este tipo de integrales, cuando en la parte inferior tenemos una expresión y en la parte superior otra expresión, generalmente lo que tenemos en la parte inferior es lo que le llamamos u. Por lo tanto, en este caso, vamos a tomar la diferencial y la diferencial simplemente multiplica el numerador. Por esa razón, dx se escribe a un lado de 5x a la cuarta más 1 y en la parte inferior nos queda x a la 5 más x. Pues bien, para poder comprobar que vamos a aplicar el método de sustitución, al derivar lo que tenemos en la parte inferior, el resultado de derivarlo de la parte inferior debe ser lo que tenemos en la parte superior. Veamos, u, como ya lo comentamos, viene siendo lo de la parte inferior. Por lo tanto, u representa a x a la 5 más x. Una vez que hemos definido lo que representa u, enseguida vamos a derivar u. En este caso vamos a derivar x a la 5. Podemos ver que tenemos una letra por un exponente. ¿Cómo derivamos esto? Simplemente tomamos el exponente y lo bajamos enfrente de la letra x. Por lo tanto, en este caso, bajamos el 5 y lo escribimos junto a la letra x. El exponente que tiene la letra, que en este caso es 5, siempre se le resta 1. Por lo que 5 menos 1 nos da como resultado 4. Enseguida vamos a derivar ahora más x. Recordemos que cuando tenemos la letra con exponente 1, la derivada de x simplemente es 1. Por esa razón, al final nos queda más 1, todo esto multiplicado por la diferencial. Bien, hecho esto, ahora pues sabemos que x a la quinta
más x, es decir, lo de la parte inferior, pues viene siendo u. Por lo tanto, vamos a cambiar x a la 5 más x por u. Ahora bien, derivada de u nos quedó como 5x a la cuarta más 1 multiplicada por dx. Esto que estamos obteniendo aquí, que es la derivada de u, debe de ser exactamente lo mismo que tenemos en la parte superior. Si cumple esa condición, entonces podemos proceder a la sustitución. Bien, de esta manera en la parte superior, lo que está dentro del paréntesis se va a reemplazar por derivada de u. Por lo tanto, vamos a borrar todo esto y simplemente lo vamos a cambiar por derivada de u. De esta manera, la integral ahora toma la siguiente forma. Integral de derivada de u sobre u. Como podemos apreciar, la integral que hemos obtenido por la sustitución es una integral mucho más pequeña, mucho más sencilla que la integral con la que iniciamos. Y por lo tanto, la integral obtenida de la sustitución se puede resolver de una manera más fácil. Recordemos que cuando tenemos integral de derivada de u sobre u, el resultado nos queda como logaritmo natural de u más la constante. Por lo tanto, simplemente lo que tenemos que hacer es quitar la letra u y reemplazar por x a la quinta más x. Por lo tanto, en el resultado anotamos logaritmo natural y en vez de escribir la letra u, ahora escribimos x a la quinta más x y al final se le agrega la constante. Pues bien, de esta manera obtenemos el resultado de la integral con la que iniciamos, pues viene quedando como logaritmo natural de x a la quinta más x más la constante. Pues bien, yo espero que con estos ejemplos te ayude a entender cómo realizar la integración por sustitución. Bien, por último, te invito a que te suscribas al canal en donde vas a poder encontrar diversos videos de matemáticas, también de física, de estadística y de probabilidad. Gracias por tu atención y te espero en el próximo video.